I should like to call your attention this morning to the Psalm. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Salmo 51, versículos del 10 al 15. En los tres estudios anteriores hemos visto que este salmo no solo es una declaración clásica de la doctrina bíblica y cristiana del arrepentimiento y que nos muestra, pues, de manera muy clara y dramática, los diversos pasos y etapas en el proceso del arrepentimiento, sino que simultáneamente nos recuerda de forma igualmente extraordinaria algunas de las principales características de la verdadera y genuina experiencia cristiana. Aquí, en este salmo del Antiguo Testamento, tenemos el clamor de un corazón humano que comprende su pecaminosidad en presencia de Dios, el clamor que pide exactamente las mismas cosas que se proporcionan tan maravillosa y gloriosamente en el Evangelio del Nuevo Testamento, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo y a través de él. Ahora bien, he estado intentando recorrer contigo los diversos pasos, las etapas, y me he asegurado de indicar que no insistimos en que todo el mundo debe experimentar estas cosas exactamente en el mismo orden o que debe haber una repetición mecánica de esos elementos esenciales en la experiencia cristiana. Como quiera que sea, nos hemos cuidado de señalar que existen ciertas cosas que están presentes de forma invariable en una experiencia cristiana genuina, y estos son los pasos que hemos detallado hasta ahora. En primer lugar, vimos que alguien que es cristiano es alguien que ha sido despertado en algún momento u otro, ha vuelto en sí y ha visto la terrible naturaleza de las cosas que ha hecho. El siguiente paso que vimos era que tal persona siempre llega a comprender su desesperada necesidad de perdón y acude al mismísimo Dios contra el que ha pecado y se confía por completo a su misericordia. Y luego hemos considerado como la tercera cosa que le sucede a un cristiano es que ha visto su absoluta necesidad de un nuevo nacimiento y de una nueva naturaleza. Para el verdadero cristiano, pues, la doctrina de la regeneración es una de las doctrinas más gloriosas de toda la Biblia. Alaba a Dios por el milagro de la redención. Ahora llegamos a otra característica del verdadero cristiano, que es que manifiesta ciertas consecuencias que se derivan de todo lo que he estado diciendo. La conciencia del pecado como consecuencia del despertar, la necesidad del perdón y la oración pidiendo una nueva naturaleza tienen ciertas consecuencias inevitables. Ahora desearía tratar esas consecuencias y, al hacerlo, quiero recordarte una vez más el principio que he estado recalcando de continuo. Esto es, que lo que voy a decir se encuentra por toda la Biblia. Vemos la experiencia de los santos tal como se nos muestra en el Nuevo Testamento y descubrimos que todos se ajustan a este patrón fundamental. Tomemos cualquier ejemplo que queramos. Todos son exactamente iguales. Eso es lo maravilloso de las Escrituras, que hallamos estas mismas experiencias repetidas en todas partes. No solo eso, si tomamos nuestro himnario, descubrimos que los autores de himnos que han tenido una experiencia genuina de la gracia de Dios en Cristo vuelven a decir lo mismo. No importa a qué denominación pertenezcan. La experiencia evangélica del nuevo nacimiento es la misma en todos los países y en todos los siglos, y por ese motivo estos grandes ejemplos que tenemos en nuestros himnos dan testimonio de las mismas cosas. Por otro lado, al leer las biografías de los santos a lo largo de los siglos, hallaremos una repetición de las mismas experiencias. Martín Lutero, tras haber desarrollado dolorosamente por sí mismo la doctrina esencial de la justificación por la sola fe y la doctrina evangélica de la redención, descubrió que San Agustín había dicho lo mismo 11 siglos antes, y qué sorprendido y asombrado se quedó de haber restablecido lo que San Agustín ya había escrito. Muchos otros santos han tenido esa misma experiencia. Estas cosas son principios absolutos y debemos considerarlas, pues, con suma atención. En otras palabras, aquí tenemos nuestro patrón,
Lo que importa no es lo que tú o yo pensemos, es lo que la Biblia enseña. La gente tiene sus propias ideas con respecto a lo que es un cristiano. Al hablar de estas cosas con esas personas, descubrimos que dicen, es lo que yo digo. Y debido a que lo dicen, piensan que debe ser cierto. Pero, sin duda, no existe ningún patrón definitivo con respecto a lo que hace cristiano a un hombre a excepción de este libro. ¿Qué sabemos del cristianismo aparte de este libro? ¿Qué derecho tenemos a decir esto es lo que creo que hace cristiano a un hombre? Sin duda, este libro es nuestra única autoridad. No sabemos nada de Jesucristo aparte de lo que encontramos aquí y no tenemos derecho a postular lo que es la experiencia cristiana fuera de la enseñanza de la palabra de Dios. Yo afirmo que aquí tenemos la única prueba y el único patrón, diría de nuevo junto con Lutero. No conozco Dios alguno salvo Jesucristo. No sé nada aparte de lo que encuentro aquí. Y lo que encuentro aquí es que estoy de paso por este mundo, por un tiempo, y que voy a comparecer cara a cara ante Dios. Y solo hay una forma de hacerlo sin miedo, temor, temblor, alarma y destrucción final, y es obedecer de buena gana lo que Dios me dice en su palabra, creer en su Hijo, el Señor Jesucristo, y rendirme yo mismo y mi vida ante Él. Si lo hago, si os reconozco mi pecado, si comprendo mi necesidad de perdón y creo que lo tengo por medio de Cristo y su obra perfecta, si os ruego y oro por ese nuevo nacimiento y lo recibo, entonces sé que hay ciertas cosas que me van a suceder. En otras palabras, me refiero a que lo que voy a decir es una prueba. No puedo imaginar nada más terrible para un hombre que pasar por una larga vida en este mundo suponiendo e imaginando que es cristiano y luego descubrir en el temible día del juicio que jamás fue cristiano en absoluto. Estas son las solemnes palabras de Jesucristo mismo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 22 y 23. Para mí, y ese es el motivo por el que soy predicador de este evangelio, lo más importante para un hombre en esta vida y en este mundo es saber con certeza que es cristiano. Es el único sitio seguro, es el único lugar a salvo, y al estudiar este salmo hemos mostrado ciertas pruebas que podemos aplicarnos a nosotros mismos. Esta es la prueba definitiva. ¿Cuáles son las consecuencias del arrepentimiento, la fe en el Señor Jesucristo y el nuevo nacimiento? La primera es la posición de gozo y alegría. Podemos advertir cómo lo expresa David. Hazme, dice el versículo 8, oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Pero escuchémoslo de nuevo expresándolo en el versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación. Lo había conocido, pero lo había perdido y quiere recuperarlo. Yo afirmo que cualquier hombre que haya pasado por esta experiencia de conversión, que de nuevo conoce ese gozo y esa alegría. Ahora bien, tengamos cuidado con esto. Existen muchos malentendidos con respecto a la cuestión del gozo cristiano. Es muy importante advertir que el gozo del que habla David aquí, exactamente de la misma forma en que habla la Biblia de él, en todas partes es un gozo específico. No está hablando de buen humor o de un regocijo natural, no está hablando de algo relacionado con el temperamento. El gozo del que habla es lo que se denomina gozo de tu salvación. Es un gozo especial. Me esfuerzo en recalcarlo por este motivo. Admito totalmente que existen enormes diferencias entre nosotros en cuanto a temperamento. Algunas personas parecen haber nacido con un carácter melancólico, introspectivo, desdichado e infeliz, y hay otras personas que son alegres, optimistas y animadas por naturaleza. Al analizar el género humano, desde este punto de vista psicológico, descubriremos que existen todas las variaciones concebibles, desde ese tipo completamente triste e introspectivo hasta otra clase de persona que siempre, por así decirlo, está contenta, se regocija y está llena de júbilo independientemente de lo que pase. Ahora bien, por supuesto, la Biblia es plenamente consciente de eso, pero su gran mensaje para nosotros, y gracias a Dios por ello, es que el gozo del que habla es completamente independiente de todas esas condiciones naturales. Lo que se ofrece es el gozo de la salvación y no alguna clase de gozo natural. Ahora bien, eso es importante en este sentido. La enseñanza bíblica
es que todo cristiano debiera poseer este gozo. Y aunque nazcas con una tendencia natural a la melancolía, aún así puedes disfrutar de este gozo en concreto. Quizá un ejemplo me ayude a demostrar este punto. Creo que cualquier psicólogo estará de acuerdo conmigo cuando digo que el apóstol Pablo era un hombre dado a la melancolía y la introspección por naturaleza. No tenía nada del tipo de persona de alegría innata. Sin embargo, no hay hombre que haya conocido más el gozo de la salvación de Dios que el apóstol Pablo. O tomemos otro ejemplo, uno más moderno. Pensemos en un hombre como John Wesley. Es imposible imaginar a John Wesley como un tipo alegre. Era la mismísima antítesis de eso. Erudito, algo distante, con una especie de frialdad en su propia naturaleza y en su educación. Nuevamente, un hombre melancólico por naturaleza, y, sin embargo, se convirtió en un hombre que conocía este gran gozo de la salvación y se gloriaba y regocijaba en él. Podría recurrir a muchos otros ejemplos para demostrar este punto. Lo que digo, pues, es que si carecemos del gozo de la salvación de Dios, no podemos disculparnos en términos de nuestro temperamento y decir, no todos somos iguales. No hablamos de temperamentos, hablamos del gozo de la salvación de Dios, que se ofrece a todos y que, según la Biblia, está destinado a todos. Fijémonos, por ejemplo, en lo que dice Pedro en su primera epístola. Está escribiendo a cristianos y quiere que se regocijen y les dice, ¿a quién amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis? Os alegráis con gozo inefable y glorioso, todos ellos. No dice, algunos de vosotros, los alegres y luminosos, os alegráis con gozo. En absoluto. Todos nosotros, todos y cada uno de los cristianos. Esta es, pues, la pregunta que planteo. ¿Conocemos algo de este gozo, de esta alegría y este regocijo? Creo que ya hemos demostrado que es una consecuencia inevitable de la experiencia evangélica y verdadera del nuevo nacimiento. Pero en caso de que alguien no las tenga todas consigo, y en razón de mi deseo de ser eminentemente práctico, permítaseme expresarlo de otro modo. Hay ciertas causas que tienden a interponerse entre las personas y la experiencia de este gozo y alegría. Permítaseme señalar algunas de ellas. La primera, por supuesto, es el pecado. Esa era la esencia del problema de David. Vuélveme, dice David, el gozo de tu salvación. ¿Por qué lo había perdido? Lo había perdido porque era culpable de adulterio, asesinato y las otras cosas que ya hemos mencionado. Querido amigo, no es necesario debatirlo. Por desgracia, todos lo sabemos dolorosamente por experiencia. Si pecamos, quebrantamos la comunión y el contacto con Dios. Y eso conduce siempre a la desdicha y la infelicidad. Las bendiciones de Dios siempre tienen unas condiciones previas. Debemos amar a Dios, Dios nos llama a que le amemos. Conozco a muchas personas que viven vidas cristianas desdichadas porque no se someten a Dios. No se pueden tener las dos cosas. Leamos de nuevo acerca del apóstol Pablo y el asombroso gozo que conoció. Leamos las biografías de los santos y sus apasionantes experiencias. ¿Por qué no tenemos todo eso? No se debe a que fueran personas especiales. No, Pablo dice que él es el primero de los pecadores. ¿Cómo conoció pues semejante gozo? La esencia de su secreto es que evitó el pecado, vivió la vida a la que Dios le había llamado en Cristo. El pecado siempre arrebata el gozo. Tengamos cuidado con eso. Pero existe además otra razón y es la falta de comprensión del camino de salvación. Hay muchas personas que desean ser cristianas, hay muchos que darían el mundo entero a cambio del gozo acerca del que leen en la Biblia y en la vida de los santos. Y a pesar de eso dicen, ¿sabes? Nunca soy capaz de conseguirlo. He orado por ello y lo he anhelado. Lo único que deseo es este gran gozo y, sin embargo, jamás he podido conseguirlo. Siempre me da esquinazo. Bien, a veces la causa de esto no es más que pura ignorancia o una enseñanza defectuosa con respecto al camino y los medios de la salvación. Sin darse cuenta de ello, estas personas siguen confiando en sí mismas y en sus esfuerzos. No han comprendido que el Evangelio es tan sencillo como esto, que debemos acudir a Dios con las manos vacías, comprender que no podemos hacer nada, que es un don que recibimos de Dios. Siguen intentando convertirse en cristianos y mientras sigan así jamás conocerán el gozo de la salvación. Permítaseme declararlo una vez más. Es solo esto. Qué sencillo es. Todos hemos pecado contra Dios. No podemos librarnos de nuestra culpa. No podemos
eliminar la mancha. Mi pasado persiste y no puedo hacer nada con él, y fracaso en el presente y lo haré en el futuro. ¿Cómo puedo, pues, comparecer ante Dios y ser perdonado? La respuesta es únicamente que puedo recibirlo como un don inmediato, que todo se ha hecho ya en Cristo, que Cristo ha muerto por mi pecado y que, debido a que Dios lo ha llevado, me ofrece este don gratuito. Ahora bien, esa es la esencia de esta cuestión. No hace falta que esperes que ocurra nada. Es un don que debes recibir tal como eres y donde estás en este momento. Ahora bien, hay muchas personas que no lo entienden. Dice, debo convertirme en alguien mejor antes de poder decir que soy cristiano. Eso es negar toda la doctrina del perdón. La doctrina es pura y simplemente que Dios lo da todo en un momento de inmediato. No nos pide nada más que someternos a Él. Espero que no haya nadie que carezca del gozo de la salvación debido a una incapacidad para comprender que es el don gratuito de Dios que se puede tomar en cualquier momento. Dios no te pide que hagas nada, te pide que le recibas ahora, que creas en su palabra. Qué tragedia es que las personas se priven de este gozo por semejante motivo.